Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo debate de Así son las cosas. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo por la pantalla de la televisión abierta, canal 13 de Río Cuarto para todo el sur de la provincia de Córdoba y en el canal 29,1, 29.1, no coma, porque la coma es más un número de orden económico-financiero que de sintonía digital. Ahí nos encuentran en la señal satelital de nuestro canal. Vamos a hablar hoy en la primera de una serie de encuentros de este programa en donde nos vamos a dedicar a evocar estos 40 años de democracia. En el medio de la tormenta que vivimos, económica, social, política, sobre todo política, que están todas relacionadas, por supuesto, los ciudadanos tal vez perdemos de vista el valor intrínseco que tiene 4 décadas continuadas, ininterrumpidas de democracia, con todos los problemas que no pueden ocultarse, con todas las deudas que tiene la democracia con la Argentina, con las dificultades que hemos tenido, algunas impuestas por las circunstancias que atraviesa el país o el mundo y otras autoinfligidas, porque da la impresión de que no hemos podido, no hemos querido, no hemos sabido aprender la lección en estos 40 años. No obstante ello, con todo este cúmulo de cuestiones negativas que tenemos para referenciar, también tenemos que detenernos y pensar la importancia que tiene haber consolidado un sistema de gobierno continuado en el tiempo y que hemos podido, creo que debe ser el único consenso que hemos logrado, conservarlo, protegerlo y garantizarlo, por lo menos hasta ahora. Pero como es un ejercicio que hay que hacerlo permanentemente y no con las votaciones cada 2 años, es que vamos a evocar de aquí hasta fin de año, si Dios quiere, la posibilidad que hemos tenido de llegar a los 40 años de democracia. Hoy vamos a hablar sobre todo del rol del periodismo, de ese actor social determinante que son los medios de comunicación y de quienes trabajamos en la prensa, en la comunicación. Mañana es el día del periodismo, del periodista para ser más preciso. Hoy con colegas prestigiosos, amigos, que nos van a ayudar a reflexionar de estos 40 años. Voy a recibirlos antes de ir a la editorial del comienzo, a Denise Audrito, que es corresponsal de La Voz del Interior y además docente universitaria. ¿Cómo estás, Denise? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir, muy amable. Gracias por la invitación. Marcelo Schagner, que es periodista, presentador de televisión, fue jefe mío en una época, de esas personas sí, que nos enseñaron a hacer periodismo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? No, iba a decir retirado, pero nunca nadie se retira del periodismo y menos... Estoy haciendo un programa en la radio, ahora a la mañana, en Rivadavia, Río Cuarto. Muy bien. Así que bueno, como para despuntar el vicio, pero también uno trata de decir, bueno, estuvo tantos años en los medios, de decir, por allí la experiencia, esa... no sé si serenidad ni calma, pero un poco posibilidad de reflexionar, un poco más habiendo visto las cosas de afuera. La sabiduría que dan los años. Sí, las canas. Tratar de bueno, y también está Marco Yuri, que es un amigo responsable, el secretario de redacción de Diario Puntal, el que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad todos los días de llenar la tapa, ¿no? Así es. Que no es sencillo. Y de organizar un poco, ¿no? Bueno, no les voy a preguntar por una cuestión de decoro que hay una dama en la mesa, la cantidad de años que están en la profesión, pero son muchos. No, yo te lo puedo decir. Sí. Yo empecé en agosto de 1980 en Radio Río Cuarto. Ajá. O sea que transitaste más de un par de años estuve un par de años afuera, sí. Claro. Sí, en la dictadura. Yo estuve en la transición, o sea, yo empecé con la dictadura, pasé la guerra de Malvinas y luego empecé con la democracia. Bueno, vamos, nos ayuda mucho eso también, que hayas estado, Marcelo, en ese momento, porque también hoy hay, por suerte, ¿no? Hay una generación que no sabe qué significó vivir en la dictadura. Pero ya nos metemos en el tema. Por supuesto que vamos a hablar mucho también del presente del periodismo. Y en rigor, de verdad, va a ser un programa de autocrítica, porque tenemos que mirarnos a nosotros mismos también de qué hemos hecho y, sobre todo, qué hemos dejado de hacer en estos 40 años de democracia. Bueno, brevemente, el Así son las cosas de apertura. Hoy pasó desapercibida un poco la información. Miren, ese cuadro que ustedes ven ahí habla de lo que ha ocurrido con el dólar blue en los últimos días. Bajó mucho el dólar blue para los términos de lo que venía ocurriendo. Cerró hoy a 4.85
bajó 5 pesos en 2 días. Los dólares financieros subieron, el dólar MEP. No es noticia que haya bajado el dólar. ¿Por qué no es noticia? Bueno, porque la semana anterior hubo un retroceso en los aumentos de los alimentos. Hay consultoras que miden el aumento de los alimentos semana a semana. Y ahí había habido un retroceso significativo de los índices que tenían de aumento. Pero en la última semana lo que pasó es que marcó un récord la suba. Es decir, se frenó una semana y a la otra semana subió muchísimo. En esos días el dólar blue bajó. Entonces hay algo que no está funcionando en la economía. Da la sensación que la tranquilidad, la calma de los mercados lograda, no sé por qué, porque muchas condiciones no han cambiado, no hace calmar lo caliente que siguen los precios, ¿no? Lo caliente que siguen los precios, independientemente del dólar blue. La lógica ya la saben. Si sube el dólar blue, los precios suben, y si bajan, los precios suben. Inexplicable, pero así lo tenemos que presentar. En medio de este descontento económico, en Río Cuarto va a suceder la semana que viene un hecho. Hace mucho que no se crean todos juntos 100 puestos de trabajo registrados. Se va a abrir una nueva sucursal de un supermercado, no es hipermercado, de la ciudad de Río Cuarto. Hay una cuestión técnica ligada a la superficie que hay que aclararlo, pero va a generar 100 nuevos puestos de trabajo. Hoy es una aventura meterse en la venta de productos, sobre todo que tienen la dinámica diaria de la inflación. Pues bien, estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado los argentinos, y tal vez allí esté parte del problema, a navegar en esa incertidumbre precios, y los empresarios siguen para adelante igual. Es una buena noticia para destacar, son 100 puestos laborales nuevos, todos juntos, creados en un marco registrados además, porque se crean puestos de trabajo, pero son monotributistas, aquellos que están subsidiados, trabajo informal. 100 nuevos puestos de trabajo, todos juntos registrados, merece destacarse. Vamos a la próxima, las consecuencias de no usar casco. Hay en esta campaña un reclamo muy, pero muy acentuado de distintas localidades que están todas pidiendo que haya hospitales en sus lugares, que ya no puede satisfacer la demanda de la siniestralidad de distinta índole en esas localidades. Lo piden hasta en Olver y en Las Higueras. Dicen, nosotros necesitamos aquí hospitales propios, porque si tenemos que llevar siempre a la gente a Río Cuarto, perdemos mucho tiempo, minutos que son vitales. Bueno, hoy se conoció una estadística de la Fundación Trauma que da cuenta que de la totalidad de siniestros, el 31% son accidentes viales o siniestros viales. De ese universo, piensen en todos los tipos de accidentes laborales, de todos los tipos de accidentes que se registran en emergencia. El 31% son siniestros viales. La mitad de esos siniestros viales son protagonizados por motociclistas que no usan casco, con las consecuencias que ello implica. Da la impresión que por más que haya campaña, se insista, este sigue siendo un problema grave. Y no lo es solamente para el motociclista, sino que lo es para los recursos escasos que se tienen en el Estado para asistir a la salud pública, porque ahí se va mucha plata en salud pública, porque por más que haya en los siniestrados cobertura de obras sociales o prepaga, al primer lugar donde van y los tienen que asistir es en los ámbitos públicos. Así que hay que seguir trabajando en esta cuestión y no pareciera que los estados, ni los municipales, ni los provinciales, ni los nacionales, estén acentuando el aspecto preventivo, no sancionatorio, el aspecto preventivo. Pero es alarmante lo que está sucediendo con esta cuestión. Y quiero cerrar con cosas que merecen ser leídas. Porque se va a realizar el próximo jueves en la ciudad de Río Cuarto una jornada entera de lectura. Está enmarcada en una actividad de la Agencia Cultura de Córdoba
y que lo que busca promover es la lectura. Va a haber distintos ámbitos en la ciudad de Río Cuarto, se los voy a leer, en donde se van a concretar actividades en esta Noche de la Lectura, así la han llamado, en la Biblioteca Juan Filloy, en el Centro Cultural Trampalanda, en el CESIS, en la Biblioteca Sarmiento de Barrio Alberdi y en la Biblioteca Eduardo Galeano en Banda Norte. En todas estas en estos lugares va a haber distintas actividades promoviendo la lectura. En algunos casos va a haber actividades artísticas también, coros actuando, promoviendo una noche de lectura, y nos pareció muy interesante destacarlo como para dejar algún aspecto positivo en nuestra editorial de comienzo del programa. Así son las cosas. Bueno, vamos al tema que les proponíamos. ¿Eran acostumbrarse a hacer periodismo en dictadura, Marcelo, o ya estaba naturalizado qué se podía hacer y qué no se podía hacer? No, lo que pasa es que en ese momento yo tenía 19 años apenas, pero ya participaba en la redacción de la radio y leía los noticieros. Es como que estaba aprendiendo, estaba haciendo... A ver, empecé... Las primeras herramientas. Sí, yo participaba del informativo, era un integrante activo, pero no tenía mucha conciencia tampoco de lo que pasaba porque salí de la universidad, fui circunstancialmente a una prueba, me incorporaron y estaba aprendiendo. Entonces uno no tenía mucha noción de lo que pasaba alrededor. En el día a día no se vivía como una restricción la dictadura para ejercerlo, por lo menos en estos ámbitos. No, porque además fue la última parte, desde 1980 creo que ya estaba Viñones de presidente de la Nación, o sea, no era lo mismo que en el comienzo. Del 76 al 80. Claro, entonces ya se palpitaba que en algún momento eso iba a terminar y que iba a haber una salida democrática, a pesar de que los partidos muy activamente todavía no participaban. Tampoco, a excepción de la Guerra de Malvinas, había directivas como para no decir esto o no decir lo otro, porque medianamente se sabía. Es decir, en Malvinas había más autocensura, me parece, sí, en esa época. Pero en Malvinas había directivas o había desinformación. No, en Malvinas había comunicados. En la dictadura también, pero en la dictadura... ¿Cómo ibas a saber lo que pasaba realmente en Malvinas si no te lo informaban? No, y además era imposible investigarlo. Claro, porque, por eso había, creo que un corresponsal, Casanseu, no sé si había corresponsales privados, de los medios privados en Malvinas. No había. Porque además la televisión, ATC había llevado a Nicolás Casanseu. Sí, pero estaban los comunicados que la Junta de Operaciones, algo así se llamaba. Que decían que vamos ganando. Sí, siempre íbamos ganando. Claro. Sí. Y en esa época estaban las noticias de Buena Fuente y las noticias de Gómez Fuentes. De Gómez Fuentes, claro, que era la que nos estaba ganando. Sí. Nosotros no tenemos conciencia, hoy la ciudadanía no tiene conciencia. Hoy hay otras distorsiones del periodismo de las que vamos a hablar. Sí. Yo empecé en radio en el 89, más o menos, y lo que me llamaba la atención era la alegría con lo que los que programaban, los que preparaban los diferentes programas, buscaban todos los discos en ese momento que decían prohibidos, porque estaban marcados. Entonces los que antes no se podían pasar, esos eran los que elegían para difundir ahora que había democracia, ¿no? Esa palabra, la cuestión de la prohibición, hoy no pareciera comprenderse acabadamente, ¿no? No se imaginan los jóvenes lo que se vivió. Mucha gente cree que esto vino del cielo, que vivimos eternamente así, pero había artistas que no podían expresarse, de hecho muchos se fueron porque también fueron perseguidos, pero también emigraron porque acá no podían trabajar. Entonces, es una situación... Por eso es muy distorsivo de esta realidad, limitarse a circunscribir la discusión de la dictadura si fueron 8.000 o 30.000 los desaparecidos. El complejo aparato de la dictadura fue mucho más opresor que ese padecimiento terrible para aquellos que perdieron... en términos económicos, ¿no? Lo que significó también el cierre de industrias. Pero aquellos que buscan sintetizarlo en eso... Es esa la discusión. Bueno, es alimentar el negacionismo, ¿no? Fue eso, por supuesto, los 30.000 desaparecidos fueron. Fue terrible todo lo demás que pasó. Y el periodismo... Lo que pasa, Guillermo, que eso fue avalado por la sociedad. Efectivamente. ¿Sabes por qué? Porque no quiero autorreferenciarme, pero ya iba a tercer año cuando se produjo el golpe, ya tenía conocimiento medianamente de lo que pasaba y vivía en un hogar donde se hablaba mucho de política. Y la gente estaba hastiada de todo lo que pasaba, porque lo que precedió a la dictadura también fue espantoso. Entonces, lo que no hemos aprendido, y creo que después vamos a entrar en eso, es que de todos esos golpes y de los actuales, seguimos sin aprender, sin madurar. Esa es la cuestión. No encontramos el punto de equilibrio.
A Marco no le preguntamos porque no había nacido. Claro. Son muy chicos. Son muy chicos. Claro. Bueno, pero de todas maneras hay una obligación en los jóvenes, en todos nosotros, ¿no? En hacer, no digo docencia, pero por lo menos informar permanentemente de aquello. Sí, ¿no? ninguna duda. No quiere decir que porque se aleje en el tiempo los acontecimientos de la dictadura no perdamos de valor, de vista el valor que implicó recuperar la democracia. Sí, hay que mantener esa memoria, indudablemente, ¿no? Porque la otra vez leí algo que decían que es cierto, los países y las sociedades también desaprenden si nos dejamos estar, ¿no? Y es bueno mantener vivo esto para que, aunque suene ciencia ficción, bueno, que se sepa cómo vivió este país en un momento en que hemos evolucionado, como decías vos, Guillermo, hoy hay un acuerdo, nadie quiere volver a esa época, todos queremos vivir en democracia. ¿Lo decís como tajante afirmación o lo pones entre signos de pregunta? Porque algunos están planteándose si ese pacto democrático no se ha resquebrajado. Bueno, por eso decía el tema de que por ahí desaprendemos, ¿no? Y se vuelven a discutir cuestiones que parecían superadas. Pero yo creo que la gran mayoría hoy de la sociedad argentina no quiere volver a eso seriamente. No. ¿No? No, pero perdón, Marcos, también está buscando respuestas por parte de las autoridades para que viviendo en democracia la libertad sea plena. Es decir, que el ciudadano común no sea rehén de una situación que le impide a veces salir con tranquilidad a la calle, etcétera. Hay que buscar un punto intermedio. Los militares se excedieron. Las fuerzas de seguridad... Pero se puede parangonar una cosa con la otra. Porque aquí, entiendo a dónde apuntás, Marcelo, pero ahí está la discusión en torno de... ahí era el Estado el que estaba organizando la desaparición de personas. Ahora el Estado está luchando, a veces con suerte esquiva, poca voluntad, corrupción, todo eso está metido, contra la delincuencia organizada, pero no la está promoviendo el Estado. Que son dos razones muy diferentes para comparar las épocas. No, pero justamente a raíz de todos los exabruptos que se vivieron antes y durante la dictadura, es que nos cuesta encontrar ese punto intermedio, porque nadie da la sensación de que no queremos violencia, pero siempre, no es que siempre, en un país desequilibrado socialmente como la Argentina, hay mucha gente que delinque, a veces por necesidad, a veces porque le gusta o porque lo siente más cómodo. Hay organizaciones criminales en el mundo también, ¿no? Pero entonces me parece que una de las grandes falencias de la sociedad, porque cuando hablamos de la democracia no es el gobierno, y cuando hablamos del gobierno no es de este o de hace 2 años. Creo que hay que, con su voto de responsabilidad, involucrar aquí todo, la cuestión, ¿no? Todos tenemos un espíritu crítico. Aquí la cuestión está en saber qué hicieron los medios de comunicación con la dictadura, de distinto de lo que hicimos los medios de comunicación en la democracia. Me pongo en una vereda porque en otra no estuve. Tengo conciencia plena de lo que fue la dictadura, pero no estaba ejerciendo la actividad periodística. Hay periodistas desaparecidos. Hay periodistas desaparecidos y da la impresión que una buena parte del periodismo fue, al menos, si no cómplice, anuente con la dictadura. No decía nada o se quedaba callado. A veces porque si decías algo... Era un contexto complejo, ¿no? Por ahí es difícil juzgar desde hoy, de donde estamos. Absolutamente. El contexto era muy jodido, pero perdón que lo diga así. Pero por otro lado, nosotros los periodistas, salvo raras excepciones que comenzaron posteriormente, no teníamos producciones independientes como hay ahora, con nuestro propio espacio. Recibíamos directivas de empresarios que eran los propietarios de los medios. Digo, ¿cómo hace con eso? Yo quiero decir que tal tipo es un desgraciado, comprobé. No teníamos redes sociales. Primero, si lograbas publicarlo, al otro día no volvías al laburo. Cuidado con eso, porque los periodistas somos laburantes, no nos olvidemos. Y cómplices de la dictadura pudo haber habido, obviamente, y cómplices de diferentes gobiernos y de políticas que también contribuyeron a que el país esté como está, ¿no? Una cosa en todas es las épocas, en todas las ideológicamente con el país, otra cosa, hubo periodistas que los mataron, porque se rebelaron con eso. Es cierto, a mí no me molestaron, porque no denunciabas nada. Otra cosa, haber sido colaboracionista, que era otra distinto. cosa. Ese es el punto. ¿Dónde se para el periodismo? ¿Dónde se paró en la dictadura? Porque hubo muchos periodistas que resistieron, algunos se tuvieron que ir, otros utilizaron miles de formas. No había redes sociales, pero se publicaban periódicos chicos. Sí, claro. Circulaban... Bueno, la Escuela de Ciencias de la Información en Córdoba hacían una contrainformación, imprimían una página y a la mañana temprano la metían adentro de los pliegos de los diarios. Durante la dictadura. Contrainformación. Fue muy valioso también el postdictadura, el periodismo, ¿no? Claro. Porque ayudó, contribuyó, investigó para desnudar todo lo que había pasado y para que mucha gente
que incluso hasta ese momento negaba lo que había pasado, fuera descubriendo realmente la historia profunda de lo que había ocurrido en el país. Hay libros periodísticos con respecto a la dictadura que son hoy clásicos, insoslayables y que permiten que sepamos lo que ocurrió, ¿no? Que fueron la primera versión de la historia casi ahí en caliente. Y la contribución que tuvo el periodismo desde esa etapa, ellos decían cuando empezaron a hacer periodismo, yo empecé en el 99, tal vez en el final de una época de esplendor del periodismo de denuncia, ¿no? Que pasó del periodismo que investigó a la dictadura al periodismo que investigó a Menem. Exactamente. Un periodismo de denuncia que algunos de los actores que lo protagonizaron hoy están, ¿no? Muy alejados de aquel rol. Claro. Y que hoy uno empieza a sospechar. ¿Habrá sido tal cual como lo denunciaba? ¿O nos empezamos a creer muchas cosas? Porque la verdad que no teníamos la multiplicidad de fuentes a las que podemos apelar hoy. La verdad ¿Qué que, intereses habrá habido atrás de y los todo intereses, eso? Claro. bueno, había un programa de muchísimo éxito que era Tiempo Nuevo, que te bajaba una línea editorial antiestado permanentemente. Sí, pero que además no había otro que marcara una línea diferente. Claro. No digo contraria, por lo menos diferente, u otra visión. Pero a raíz de lo que decía Marcos, hay una época muy interesante, a mi juicio, para el ejercicio del periodismo y volver un poquito atrás en lo que fue el país, desde la perspectiva de nuestro trabajo, que fue la parte final de la dictadura, donde ahí sí el periodismo comienza, con expresiones como la revista Humor, Claro. que parecía una revista de humor y fue, digamos, el hecho político en los medios más importantes. Un enorme contenido político. Exactamente. Y después estaba el diario La Prensa, un diario de una tendencia siempre conservadora, que un dijo, basta, dijo. Manfred Schönfeld, ¿se acuerdan de ese periodista? Bueno, fue agredido, no sé si no se tuvo que ir al final de la dictadura, recibía amenazas permanentemente y estaba investigando. Investigando. Eso lamentablemente no hubo una corriente de empatía hacia los que se rebelaban. Yo me acuerdo que Humor batallaba bastante solo en el escenario. Sí. No era que recibía adhesiones, ¿no? Era más bien una lucha en soledad. Y en los canales nada que ver, como es ahora que vos prendés la televisión y tenés canales para todos los gustos, ¿no? Efectivamente. Y está muy bien eso. Sí. Después lo discutiremos si esa cuestión mejoró la calidad del periodismo o la empeoró. Pero lo que sí había era un mensaje concentrado en el comienzo de la democracia. Costó muchísimo. Y todos los canales eran del Estado, Guillermo. Efectivamente, sí, sí. O sea, todos bajaban la misma línea. Claro. No sé si alguno era privado en esa época. ¿Y ahora cómo es? Y bueno, ahora yo no estoy muy... Vos sabés que yo pago el cable con sus costos adicionales, fútbol incluido, claro, para sufrir. Para sufrir. Porque miro a River, entonces, bueno. Claro. Si sufrir, ¿qué nos queda a nosotros? Pero me cuesta mucho porque noto un tono muy, muy agresivo. Noto mucha, qué sé yo, como una cosa a veces impostada incluso. Yo creo que se han mezclado en el presente periodistas y otra cosa, ¿no? Sí, claro. Lo pongo en otra góndola, digamos. Para mí hay gente que está ejerciendo de periodista, pero que no son periodistas, que están llamados a hacer algo que es muy distinto del periodismo. Alguien que insulta, degrada, vocifera todo el tiempo. Sí, aparte no se como investiga. como lógica de descalificación permanente, sin contenido, con frases o dándole vuelta. Yo no digo abusar del periodismo de datos, pero algún dato hay que dar. Sí, claro, totalmente. Si no, se supone que la opinión debe estar asentada en los datos. Y hoy es muy difícil saber dónde está la verdad, incluso cuando hay datos, ¿no? Si esos datos son reales. La verdad que a la uniformidad de voces, hoy tenemos una realidad en la que me pongo ahora no como periodista, sino como parte de la audiencia. Es difícil saber dónde hay datos realmente ciertos y te obliga a una búsqueda, a pesar de... A tratar de luchar contra el algoritmo que te va a acercar siempre lo mismo. Pero además vos tenés un dato que es oficial. Lo presentás y te dicen, no es así, te dicen. Y el que no cree en lo que vos decís, porque el dato le perjudica su propia construcción ideológica, no te cree, estás mintiendo. Claro. Bueno, pero
¿qué más podemos hacer? Sí, claro. Tampoco puedes hacer periodismo de datos todo el tiempo, a cada pregunta, no, porque usted... No, pero es importante que la gente tenga datos, Sí, informaciones. A ver, sin duda. un hecho muy marcado, ese que tiene que ver, por ejemplo, con la política de subsidios del Estado Nacional. Yo te aseguro que la mayoría, porque lo he charlado en reuniones privadas, así, en ciertas ocasiones, la gente desconoce casi absolutamente que el interior, y más aún el interior del interior como Río Cuarto, recibe subsidios ínfimos en términos proporcionales, no hablemos respecto de lo que recibe la capital federal, por ejemplo. Eso es cierto. Entonces por ahí Bueno, pero sin embargo hay una corriente de adhesión hacia políticas que emanan de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, que es la beneficiada de esto, que es sorprendente. Bueno, pero esas políticas son del Estado Nacional, digamos, porque son las que... duda. Porque evidentemente le conviene mantener la paz social en ese semejante... Claro, bueno, la falta de núcleo federalismo, urbano. la pobreza, Sí. la inflación, tantas deudas de la democracia, ¿no? Que yo pensaba, cuando vos hablabas en tanta efervescencia que había Sí. después del 83, toda la Alegría. ilusión Había que alegría, teníamos. Había alegría y no era La para ilusión menos, ¿no? de Era que, para de que menos, todo sí. iba a cambiar y a mejorar. Y hoy, ¿cuánto descreimiento? ¿Cuánto Pero descreimiento? ¿no les parece que el periodismo también estamos siendo funcionales a ese descreimiento hoy? Ese es ¿cómo hacemos todos No, para porque creer, no? yo estoy en la radio, creo que de los 11 candidatos a gobernador que entrevisté, de los 11 entrevisté a 10 ya. Y ninguno te dice que las cosas van a ir mejor. Todo te dice, va a haber sufrimiento. Nadie te brinda un concepto de esperanza. Es complicado en ese escenario. Dice, che, pero denos un motivo para votarlos. Claro. En el espacio que sean. Pero todos te anuncian apocalipsis. Es decir, que los vas a pagar vos, no los pagan los otros. No, todo lo que se viene es peor. ¿Y cómo podemos entusiasmar desde nuestro rol? ¿Qué podemos hacer? Si no te prometen nada mejor. Sí, no sé si nuestro rol es entusiasmar en ese sentido, ¿no? Lo que sí me parece es que, como decís vos, como la política ha llegado en un estado de no generar esperanza y que también refleja lo que decía Denis del descreimiento que fueron teniendo la política y las instituciones y del que nosotros también estamos siendo partícipes. Nosotros estamos sufriendo ese descreimiento. Tal cual. Tuvimos un pico de credibilidad, nos pusimos tal vez en lugares donde no teníamos que estar Efectivamente. y hoy lo estamos pagando. Y carísimo. Hablemos de las instituciones. ¿Qué institución Claro, y el hoy descreimiento en la está al democracia margen? también que vos Del mencionás. descreimiento. Yo creo que los bomberos y no sé, sí, Claro. y que son voluntarios. Sí, primero Sí, fue la nada. política, después la justicia, el Bueno, la periodismo, justicia y ahora tanto no lo más creemos en No, la nosotros. justicia está más desacreditada que la política hoy. Más El desacreditada. rol de los partidos políticos, que es clave en una democracia. Miren cómo está funcionando. cómo están los partidos políticos hoy. Quiero volver al rol del periodismo porque no digo que el que tenemos que generar sea un entusiasmo tonto, no me refería a ese entusiasmo por entusiasmar, pero lo que sí tenemos que generar todos los días es el entusiasmo de consolidar un sistema democrático. Sí, claro. Y si vos tenés actores del sistema democrático, que vos todos los días les decís a las audiencias, miren, hay que informarse, hay que tener referencia de lo que les ofrecen, de las alternativas que tenemos. Y si eso se encuentra con gente que se para y te dice, les va a ir mal, no nos va a ir mal, prepárense porque esto va a ser un desastre. Bueno, pero ¿cómo podemos...? A ver, lo que pasa es que el Pero escenario será no es evidente. alentador. No es alentador, precisamente. pero alguien Y te bueno, tiene que dar la expectativa, sí, porque no, al fin y al cabo la política es a ver, generadora de expectativas. que a lo mejor que no te digan que vamos a estar maravillosamente, pero que tienen una receta para mejorar, para encauzar las cosas. Mira, te cito un ejemplo en eso, Marcelo. Lo escuchaba a López Murphy, haciendo un análisis económico. Dice, bueno, lo que va a pasar acá es que lo que tienen pesos se van a ir todo al dólar y van a sacar los dólares y lo van a guardar acá, ya, pum, estallido. Che, Bueno, López Murphy no es muy esperanzador nunca. No, Claro. no, y el periodista no le decía, pero bueno, pero paremos un poco. Pero porque guarda el que otro puede día ser lo que una está- profecía autocumplida Claro, también, porque está generando. Está alentándolo, El digamos. otro día estuve en una charla en la que participó Carlos Ejiaro, el economista Sí. de Ella María, muy interesante. Y él señalaba que lo que se viene es muy difícil en términos económicos, en el segundo tramo del año, con recesión, además con corte de la cadena de pagos, con poca plata circulando en la calle, pero además planteaba una expectativa hacia adelante, que tal vez es lo que vos estás diciendo, che, pero esto no va a ser eterno. El 2024, y tomaba una serie de parámetros de la economía argentina, que él decía, se ha ido reconfigurando la economía argentina, muchas veces a pesar de las políticas del Estado. Hay algunas
algunas áreas de la economía argentina que están despegando, y mucho, como la energética, como la minería, que para 2024 ya van a empezar a rendir frutos y que van a empezar a mostrar otra economía argentina con otro impulso. Es decir, ahí sí planteaba una visión. Lo que yo coincido, Guille, es que la política está teniendo carencias en la posibilidad de generar esa expectativa, ¿no? Porque no puede ser siempre oscuro. Argentina tiene herramientas para salir adelante. Bueno, los discursos están viniendo por otro lado. Los discursos que te plantean la posibilidad de una economía y una sociedad en mejores condiciones y con una perspectiva de futuro. Es que la percepción es que la política se está peleando entre ella para quedarse con las cuotas de poder. Lo que está pasando. Las cuotas de poder, las que tengan, se están peleando entre ellas. Y no están tratando de buscarle la solución a los problemas. Y el periodismo, y en esto quiero detenerme, también somos cuota responsable de esta situación, porque en lugar de demandarle a la política esas respuestas, lo que estamos haciendo es contribuyendo desde mi punto de vista, se los pregunto, a la confusión general, a la aquelarre, en el sentido que si hay inseguridad, más inseguridad. Si hay inestabilidad, más inestabilidad. Claro. Y yo no digo que ocultemos la realidad, porque no se trata, porque además, por más que nosotros la ocultemos, cada uno de los que nos está viendo, escuchando o leyendo sabe el lugar donde vive. Sí, claro. Si vos le contás una cosa distinta, sí, ahí está quién. Y le llegan mensajes por todos lados. Le llegan mensajes por todos lados. Entonces, a mí me parece que el ejercicio responsable del periodismo, creo que lo dijo Julio Blanc, ¿no? Hicimos periodismo de guerra. Sí, lo dijo. Hicimos buen periodismo, hicimos una buena guerra, hicimos mal periodismo. Bueno, en ese escenario, el periodismo también es corresponsable de la calidad democrática que tenemos. Porque si señalamos solo a la política, también nosotros tenemos nuestra responsabilidad como actores sociales, con posibilidades de que nuestro mensaje se difunda. Creo que también tenemos que tener en consideración el momento que está viviendo el periodismo, ¿no? Cómo ha cambiado todo en el marco de la cultura digital, donde por ahí dicen, no es una época de cambios, es un cambio de época. Todo ha cambiado, sí. Todos podemos ser emisores, los periodistas perdimos la exclusividad en producir noticias. ¿Muchos el fin del periodismo abonan la idea? No, pero no, para que no hay una pregunta que hacen los teóricos que es ¿qué periodizamos hoy los periodistas? Son tiempos de instantaneidad. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos tiempo material para hacer periodismo en profundidad. Además de la precarización que se da en los medios, además están estos condicionantes, ¿no? De cómo haces buen periodismo si no tienes tiempo para ir al lugar de los hechos, a verle la cara a la gente. Las redes no son fuentes, tenés que mirar los ojos al entrevistado. Y esa posibilidad de hacer un periodismo en profundidad, por ahí se nos está vedada por la cultura digital en la que estamos inmersos. Claro, y estamos todo el día viendo en las redes las distintas opiniones, pero no podemos saber exactamente ni profundizar. Tenemos a disposición el periodismo de datos, pero por ahí nos falta más construir redes entre los periodistas, generar comunidad para construir de manera colectiva el conocimiento, para apuntalar de algún modo estos valores que hacen a la profesión, que hacen a la democracia, que hacen a la conciencia crítica, que hacen a la ciudadanía. Yo creo que también hay una oportunidad ahí, ¿no? Porque si no podemos competir contra la instantaneidad porque es muy difícil. Y yo creo que el desafío pasa por ahí. Construir otra cosa. Construir otra cosa. Sí, trabajar sobre lo que hoy mucha gente necesita, que no puede hacer un orden de prioridades, organizar la información, entenderla, ponerla, ¿no?, en contexto. Es muy difícil hoy entender la información. Profundizar, digamos, las razones. Ese es el tema. Los periodistas trabajamos en más de un medio o en más de una actividad para poder sobrevivir. Esto no es nuevo, pero se viene agravando. Y ni hablar de estos tiempos inflacionarios. Entonces, cada vez tenemos menos posibilidades de reflexionar, de sentarnos, de parar la pelota, de mirar. Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy demandado con el tema de las redes sociales. Aprendés a hacer una, te dice, y tenés la otra, sí, vamos a la otra. Somos mutantes. Claro, ya estamos no tenés Telegram y no tenés podcast. Dame tiempo. Porque además no podemos todo. Tenés que tener un ejército de gente trabajando para poder hacer todo eso. Y tenemos que estar en todos lados porque ahí es donde está la gente. Ahí es donde está. Entonces es un tiempo complicado. Nuestro trabajo se está deteriorando. Nuestra calidad de trabajo. El otro día leí una nota que iba en el sentido de lo que vos decís de la oportunidad del periodismo de profundidad, si bien es difícil por la falta de tiempo. Sí, nosotros nos obliga, creo yo, a capacitarnos cada vez más, a entender cada vez más, a incorporar cada vez más herramientas.
Hoy es muy difícil interpretar la realidad si no sabemos un poco de economía, si no leemos constantemente política. Y creo que nuestro rol está en eso hoy, en hacer comprensible mínimamente lo incomprensible. ¿Cómo explicamos hoy lo que está pasando en la política argentina? No, es imposible. Es muy difícil. Entonces, yo aplico la lógica del sentido común o de la secuencia lógica. Si pasa esto, pasa esto. Está roto con eso. Porque gente que ayer se odiaba, hoy están juntos. O al revés. Aquellos que ayer se amaban, hoy se dicen de todo de la vereda de enfrente. Es decir, ¿cómo explica? Porque además todo vuelve a empezar. Claro. Nadie tiene historia, nadie tiene génesis de lo que fueron. Tipo muy simple como el intendente de Coronel Baigorria, que acaba de ser reelecto, a quien entrevisté ayer, respecto de esta cuestión que está pasando con el schiarettismo y Juntos por el Cambio, me dijo, ¿y cómo hago yo en mi pueblo para poner la cara ante la gente y explicarle esto? Bueno, ayer estuvo sentado en ese lugar Humberto Benedetto, que es el hombre de juez en el sur de la provincia de Córdoba. Sí. Algo que era impensado decirlo en otro tiempo. Yo no lo podía creer cuando lo dijo. Dijo, si fuera por los dirigentes, esta elección para nosotros está perdida. ¿La elección? La elección, la del 25 de junio. Eso dijo textual. Está el archivo. Eso está en YouTube. Y dijo, a nosotros nos salva que cuando salimos a la calle alguna gente nos entusiasma. No, claro. Entusiasmo inverso en ese caso. Claro, es un acto de sinceridad pleno. Pero nos entusiasmamos de que se entusiasmen. Claro, es impensado que eso alguien te lo dijera así. A lo mejor está bien que se sinceren. Pero bueno, ¿y qué están haciendo para cambiarlo, no? Yo no veo mal en la política la búsqueda del poder. Yo creo que es natural, intrínseco a la política. La política es búsqueda de poder. Si no es testimonial. Lo que uno puede diferir es en los caminos que se usan para llegar al poder. Las herramientas que se usan. Las herramientas que se usan, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Nuestra tarea para mí es explicar eso, tratar de interpretarlo, entenderlo primero nosotros y después darle una guía a la gente, una brújula, dónde estamos parados, dónde está cada quien, de dónde vienen, a quiénes representan. Porque hoy, a pesar de todos los mensajes que recibís, necesitas a alguien que te organice la información, que le busque una interpretación, que le busque una explicación. Bueno, ¿por qué se juntan estos que parecían imposibles de estar juntos? ¿No? ¿Qué razón hay detrás? ¿Hay una razón política, hay una razón de poder? ¿Hay una razón económica? Bueno, esa me parece hoy nuestra tarea. En la confusión, tratar de generar algo de explicación y de claridad. Había un tiempo en que éramos felices los periodistas porque los radicales te decían... No me tocó a mí. No, sí. Los radicales te decían que eras peronista y los peronistas te decían que eran radicales. Claro. Los de izquierda te decían que eras de derecha y los de derecha te decían zurdo. Ahora estamos aliviados de eso porque no está pasando. Pero es cierto que también el periodismo nos hemos quedado con pocas herramientas para poner en su lugar lo que a la sociedad la está atravesando en actores que deciden cosas muy importantes para nosotros. Yo creo que hay algo grave, que es esto, que tiene que ver con la falta de federalismo. La mayoría de los periodistas nos vemos por ahí seducidos a seguir lo que viene desde arriba hacia abajo. Y toda la información se genera en la gran metrópolis, con medios que tienen, medios económicos, valga la redundancia, que aquí ni existen. Y no hablo solamente de Río Cuarto, Córdoba, Rosario, otras ciudades más grandes, tampoco pueden ni siquiera hacer sombra con lo que se genera en Buenos Aires. Entonces, vos ves la megaproducción de un noticiero con 15 tipos en cámara y vas a mirar el noticiero de tu pueblo, la gente compara, en fin. A mí lo que ¿Pero eso nos mejora o nos empeora? No, creo que a mí particularmente lo que me preocupa es la falta de visión por ahí de nosotros mismos para comprender ese fenómeno y no darnos cuenta de que nos pasan por arriba, de que el periodismo es lo que sucede en Buenos Aires, con excepciones. Vos diste un par de ejemplos sin nombres recién, pero creo que todos nos dimos cuenta de que te referías a colegas o no, pero gente que está en los medios, pero Buenos Aires. Sí, bueno, está en Buenos Aires, sí. ¿Vos tenés que en Buenos Aires harían lo mismo pensando en nosotros? No, eso no existimos. Y sin contar el de tema... hecho, en la lógica que ustedes la deben haber padecido, en la lógica del ida y vuelta, si vos lo llamás a alguien de Buenos Aires para que te haga una salida a vos respecto de un hecho, te dicen que no. Claro. Y ellos dan por hecho que vos estás esperando que los llamen para poder salir.
es 30 segundos que no te sirven de nada. Y no es así, no. Pero ¿a qué voy con esto? A que se habla de las cuestiones que instalan los medios de la capital Sí. Y del interior se sabe poco y nada. O sea, toda esa gente que está despotricando de un lado y del otro no habla de lo que es el interior Bueno, hoy profundo. hay un canal de Buenos Aires hablando de la interna de Córdoba, Sí, que no- con una cantidad de datos no. erróneos increíble. Absolutamente, pero no les importa mucho si son precisos. A mí me cuesta, en esto me parece que también hay de parte de nosotros, de los periodistas, un ejercicio mínimo que tenemos que hacer de autocrítica. Recién hablaba con un compañero que vive en Las Higueras, antes de empezar el programa, para preguntarle cómo venía la cosa en Las Higueras. Claro. Porque nosotros estamos a 10 kilómetros de Las Higueras. Yo no sé bien cómo es la interna o cómo se procesan las decisiones, como tampoco la sabía de la de Olver. La sabe más el vecino de Olver que yo. ¿Cómo le voy a decir a los vecinos de Olver o de Las Higueras, no, va a pasar esto? Si ellos saben más que yo, por más que esté cercano, puedo tener información, conozco quiénes son los candidatos, averigüé un poco la historia, por dónde va uno, por dónde va otro, cuáles son los apoyos, pero el núcleo de decisión de localidades, como Sí, claro. en Buenos Aires te dicen qué es lo que pasa acá. Y vos le decís, no es así, te siguen discutiendo. Nos pasó, Denise, con el caso Nora. Tal cual. Nos pasó muchísimo con el caso Nora. Los vecinos de Río Cuarto nos decían a nosotros, ¿por qué no dicen las cosas que dicen los de Buenos Aires? ¿Y por Las qué no son veces que nos ciertas? hemos Muchas eran puesto a falsas, chequear claro. cosas que salían en medios de Buenos Aires Porque no y que son eran reales, ciertas. claro. Porque no son Pero ciertas. además- No, ustedes están ocultando algo. No. Y Buenos Aires... Y yo he hablado porque conozco a algunos. Y dice, a mí me exige el productor que tengo que salir Sí. cada 15 minutos con algo. Sea verdad o no. Bueno, ahí está el periodismo, Claro. que Y no ahí- se ejerce. Porque es cierto que los medios son nuestros patrones. Pero también están tus límites. Sí, pero vos ¿Estás también... dispuesto a hacer o no estás dispuesto a hacer? A ver, ya no estamos en esa época que mencionábamos antes, donde no se podía, de alguna manera, sugerir alguna cuestión o algo. Hoy vos vas a tu jefe, Sí. al director del canal, y le decís, mira, Juan, acá me parece que habría que plantear el tema de por qué no tenemos autovías rodeando toda la ciudad de Río Cuarto, cuando estamos aportando el 30% de la producción granaria. ¿Cómo se puede encauzar eso con alguna investigación, con entrevistas? A lo mejor te dice que no, porque... No, sí, el pero canal digo, tiene una postura clara. Claro, pero en la dígate, señal pero- original y pero- en la Claro. señal que ahora va al satélite, claramente Federal. profederal. Claro, pero vos lo podés plantear, ¿entendés? Sí. Y se puede hacer. Y a lo mejor, no lo a ver, estoy dando un ejemplo, por mencionar, pero a lo mejor hay mucha gente que no se lo plantea así. Bueno, que estábamos no. con Marcos, vino Horacio Rodríguez Larreta a decirnos a Río Cuarto que él era federal. Sí, Dale, si querían los recursos todos para la capital federal. Y los peleó en la Corte. Y cuando estuvo Macri, les dieron coparticipación por decreto, que se le sacaron a alguien, se la sacaron, Claro. o a buena parte del país. Y viene Río Cuarto y nos dice, no, yo soy federal. No, el país está enfermo de unitarismo. Te dice el jefe de la... Entonces, es muy difícil frente a eso, ¿no? Porque da la impresión también que buena parte de los problemas que tenemos es porque la política del interior, los políticos del mal llamado interior, cuando van a Buenos Aires se hacen más centralistas que los propios porteños. O sea, que no es tanto un problema. Vos mencionabas recién la cuestión de la centralidad comunicacional. Bueno, pero alguien lo consume. Pasa con la sensación de inseguridad, por ejemplo, también, cuando los medios de Buenos Tal Aires cual. machacan sobre ciertos hechos, porque ahora tenemos el acceso a registros fílmicos de Sí. muchas situaciones, tremendo. y se repiten permanentemente, y eso genera una sensación de inseguridad, pero siempre va a ser, digamos, más determinante si vos sabés que le robaron un vecino al lado de tu casa y no. Pero yo pensaba en que más allá de esto que tiene que ver con nuestro microclima, también el otro problema adicional que tenemos es que cada vez los medios tradicionales tienen menos audiencia, Sí. ¿no? Que la juventud hoy en día está siguiendo a streamers, que la gente, nosotros mismos nos informábamos por redes sociales, por Twitter, por ahí, siguiendo a determinadas personas. Entonces eso es un desafío muy grande para los periodistas y me parece que de algún modo tenemos que ver y analizar qué mensaje nos están dando las audiencias al periodismo tradicional, siguiendo a estos nuevos medios, ¿no? Por ahí nosotros también fuimos muy centralistas o muy unidireccionales en nuestra forma de comunicar, o muy acartonados también.
y no tenemos esa posibilidad hay de también, conversar con las audiencias que sí se da, por ejemplo, hay también algo que está en Twitch. la esencia, en la deontología del periodismo. El periodismo no está para banalizar la realidad, está para explicarla y tratar de que asumamos esta idea de masividad plena. Creo que lo decía Ramonet, ¿no? Estar informado es fatigoso para un ciudadano, no es cómodo. No es cómodo. Por supuesto que es más cómodo ver Luzu TV, que hablan de sexo o de cuestiones banales. ¿En qué canal es eso? En Twitch. No, en Twitch. Pero digo, más allá de las razones, la realidad te muestra que cada vez los medios tienen menos audiencia y otro dato más, hay un rol, las plataformas cada vez muestran menos los contenidos noticiosos que producen los medios. O sea, los algoritmos, a los diarios nos cuesta muchísimo aparecer en las redes sociales. Dani? Porque eso también está ligado a intencionalidades, ¿no? Y cuando te quieren mostrar algo, te lo muestran. Y porque además, y también a mí lo que me preocupa, que conspira contra el periodismo en profundidad, que a la plataforma lo que les interesa es tener a la gente tiempo, el tiempo de la gente, tener a la gente ahí pendiente todo lo más que se pueda, sin importar tanto la calidad, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros tenemos que luchar ese entretenimiento, se privilegia el entretenimiento que antes que la información. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Bueno, me quedan un minuto para cada uno en el final. Yo sé que mañana es un día de celebración, de festejo, nos gusta festejar mucho el día del periodista y la gente nos considera demasiado, ¿no? Comparado con otras profesiones que celebran su día. Pero me gustaría que cada uno lo reflexionase de la autocrítica, festejarlo mejorando qué cosas del periodismo. Lo vamos a dejar a Marcelo para el final, que es el más experimentado de la mesa. No, para el final. Para el final. Por eso digo, qué compromiso. El broche de oro. El broche de oro te quiero dar, así que lo vamos a empezar con Marcos. Yo creo que tenemos que trabajar y reflexionar sobre esto de por qué llegamos a este nivel de desacreditación. Trabajar sobre eso. Yo creo que, como dice Denise, estamos en un momento particularmente desafiante, pero que en algún sentido reconvertido tenemos que volver al ABC. Tenemos que reconstruir la credibilidad, tenemos que ser útiles a la hora de explicar la realidad, volver a ser confiables, volver a ser creíbles, dar toda la profundidad que se pueda dar y revisar las cuestiones, los métodos, las prácticas que nos desacreditaron y que por algo nos desacreditaron, ¿no? Y en esa pelea tal vez no tendremos la masividad que tuvimos, pero sí por ahí, reconstruyendo confiabilidad, podemos tener un rol muy importante en esta democracia y en la que viene, ¿no? ¿Denise? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solamente agregaría esto de construir credibilidad, ¿no? Porque me parece que es nuestro, digamos, honrar nuestro rol, defender el derecho de la gente a estar informada, seguir luchando por eso, porque hoy en día tampoco se da la transparencia que debería darse en los gobiernos, el acceso a la información, seguir luchando por eso. Y sobre todo, bueno, por todo tipo de derechos, por la ampliación de todo tipo de derechos, y bueno, de alguna manera volver a las fuentes y seguir con los valores que nos hicieron elegir esta profesión, ¿no? De algún modo eso también nos va a servir para contribuir a la democracia. Sí, yo creo que hay que trabajar también en la calidad profesional, que debiéramos bregar por tener un poco más de capacitación de la que hemos obtenido en los ámbitos académicos y también laborales, estar permanentemente atentos a las nuevas tecnologías, pero también al sentimiento de la gente, hablarle a veces al corazón de la gente, escuchar a la gente y no hacerlo con un sentido demagógico, sino de comprender lo que le pasa y de alguna manera, bueno, saber que somos parte de ellos, pero insisto, sin querer edulcorar ni nada por el estilo, ¿no? Tenerla como más cerca a la gente a través de lo que hagamos. No es fácil, es más, no sé cómo lo haría, pero me gustaría que algún día lo pudiera y lo pudiéramos hacer. Ojalá, ojalá. Bueno, en el final les agradezco mucho que hayan venido. Yo quiero agregar una sola cosa. No se puede hacer periodismo renegando del periodismo. Hay que hacer periodismo mejorándolo. Renegando, ser periodista, renegando de la condición del periodismo, es una contradicción de base. Como un médico que no quiere curar, digamos. Hay que ser cada vez mejor médico. Por suerte no tenemos la responsabilidad de los médicos, aunque tenemos algunas responsabilidades. Pero hay que tratar de mejorar y defender el periodismo
Si se está en el periodismo, se puede estar en la vereda de enfrente y decir, listo, eso se terminó. Y está muy bien que se opine eso, pero si estás dentro del periodismo, lo que tenés que hacer es intentar desde tu lugar, por más chiquito que sea, mejorarlo. Quiero agradecerle a Jericles, que es el mejor periodista gráfico que ha tenido en la historia de la ciudad de Río Cuarto. Acaba de publicar un libro con 4 décadas de humor en democracia, con los dibujos de Magalú, su hija, algunas de los contenidos de cada una de las reflexiones que están ligadas con cómo leer con humor, ironía y mensajes que llegan a veces mucho más que los propios del periodismo, la realidad. Felicitaciones a Jericles. Mañana va a ser presentado a las 11 de la mañana en el marco de las actividades ligadas con el Día del Periodismo en la sede del CISPREN. Así que gracias a Jericles, felicitaciones a Magalú también por esta obrita de arte que está en nuestras manos. Feliz día para ustedes. Gracias. Bueno, Igualmente. regalen Feliz día, algo, feliz día a que todos. leemos algo. Sí. Algo. Muy amables por Gracias, venir a muy amables. reflexionar. Y gracias a ustedes por cada día hacer realidad la posibilidad de contarles lo que nos pasa. Así son las cosas.